Hola, ¿listos para volver? Bien, nos reconectamos entonces, estábamos distinguiendo dos tramos principales en nuestra mirada ecosistémica sobre el río, el Ritron y el Potamon. Habíamos descrito al Ritron, a esta sucesión de rápidos y pozas en flujo rápido y más bien turbulento. Habíamos definido al drift como una cantidad de partículas orgánicas arrastradas por el río que pueden ser alimento para peces y por lo tanto las zonas de acumulación de drift son microhábitats importantes. Y ahora entonces vamos a describir al Potamon, a la parte inferior del curso fluvial. Bueno, habíamos dicho que en el Ritron se caracterizaba por la pendiente más pronunciada y por lo tanto por aguas que corrían con gran velocidad. En el Potamon las aguas corren con menos velocidad, el flujo puede ser laminar en el canal principal, pero también tenemos flujo turbulento asociado con el rozamiento en el fondo y en las paredes del lecho. Y así como en el Ritron dominaba la erosión y el arrastre, acá tenemos transporte, pero tenemos deposición, tenemos acumulación de materiales. En consecuencia, entonces, el lecho ya no es de naturaleza rocosa, sino que es más bien limoso o arcilloso. Las aguas son menos oxigenadas, porque tienen menos turbulencia que los ponga en contacto rápido con la atmósfera, y el Potamon suele tener un canal profundo. En el Amazonas, por ejemplo, el canal puede llegar a 100 metros de profundidad, un enorme canal principal. A veces no es tan grande, pero sí el Potamon es el corte del Potamon es el de un cauce profundo. Y está caracterizado por turbidez de origen inorgánico debido al arrastre de partículas arcillosas que vienen en suspensión y que muchas veces vienen directamente de la erosión en las cabeceras. Vaya si sabemos esto nosotros, ¿no es cierto? Con la deforestación en las cabeceras del Bermejo, del Pilcomayo, todo ese material que viene como arrastre y que vemos como manifestación en las aguas rojizas o marrones del Río de la Plata. En el Potamon, el río pierde fuerza erosiva y por lo tanto pierde también su linealidad, es decir, pierde un cauce definido y profundo y empieza a divagar en la llanura de inundación. Y cuando divaga, construye curvas y contracurvas que se denominan meandros y que son parte esencial del paisaje en el curso bajo del río. Acá vemos una imagen satelital del valle de la llanura de inundación del Paraná Medio, entre Rosario y Santa Fe es esto, y vemos entonces al canal principal, divagante y anastomosado, con grandes y amplias curvas y contracurvas, y también vemos cursos paralelos, brazos de río, que son absolutamente vivoreantes, ¿no es cierto? Llenos de meandros, además de las lagunas abandonadas que vemos en el centro, abandonadas por el cauce principal, ¿no es cierto? Esto es un gran meandro entonces, y una de las características que seguramente habrán aprendido ustedes, y por eso la digo ligerito, es el patrón de erosión. Habíamos visto que para un cauce rectilíneo, el rozamiento llevaba a menor velocidad de escorrentía contra las paredes y en el fondo, y mayor velocidad en el centro del canal. Cuando el río describe una curva en un meandro, entonces el agua conserva el momento. Ahora voy a contestar la pregunta. Conserva el momento entonces y tiene mayor velocidad en donde el arco de giro es más grande, y esta mayor velocidad entonces hace que esta parte de la curva, la parte externa del meandro, sea la parte de mayor fuerza erosiva de las aguas, y por eso se genera una barranca por erosión. Del lado interno, las aguas corren a menor velocidad y esta es una zona típica de deposición donde se construye una playa. Eso hace entonces que
la erosión del lado de afuera sea más pronunciada, de tal manera que esto se va desplazando, hasta muchas veces llegar al contacto con otro tramo del río, por lo cual el meandro se corta, queda un brazo abandonado que genera un lago de Oxbow. Los ríos no tienen que ser enormes, gigantescos para tener meandros, todos los ríos de llanura en general tienen un curso divagante con curvas y contracurvas, incluso los ríos de menor tamaño. Y antes de llegar a este último análisis geomorfológico que hacemos de estos tramos de los ríos, viene bien aclarar que así como para describir funcionamiento de lagos o funcionamiento de lagunas, nosotros nos referimos siempre a un cuerpo de agua ideal, y después sabemos que cada uno tiene particularidades, lo mismo pasa en ecología de ríos. Yo estoy hablando como de un río perfecto, imaginario, que nace en las montañas y que desemboca en el océano, pero no todos los ríos son así. Hay ríos que nacen en llanura y terminan en llanura, entonces no van a tener unas cabeceras con lecho rocoso. No hay roca en el paisaje, no va a haber roca en el lecho del río. Eso es clave para entender que cada río es un elemento único y que tiene sus particularidades. Y cuando hacemos ecología general y teoría ecológica, nos estamos refiriendo a un río general, un río idealizado. Bien, entonces ahora vuelvo a este estudio, y si hacemos entonces un corte en el cauce a la altura del Ritron, vamos a encontrar diferencias importantes con un corte a la altura del Potamon. En el Potamon ya habíamos definido una amplia llanura de inundación, y en el paisaje se encuentra un cauce principal, se encuentran cursos paralelos, a veces abandonados, se encuentran madrejones o lagos de Oxbow residuales de un meandro, lagunas que se generan por el desborde y que pueden tener mayor o menor conexión con el cauce principal. En el curso superior, en cambio, los cauces son más definidos, más rectilíneos, pero eso no quiere decir que siempre contengan a las aguas. Hay un valle fluvial que puede ser inundado por los desbordes de la crecida. Si lo vemos en corte a cada uno de los dos tramos, entonces encontramos a un curso mucho más definido, un cauce más definido en el curso superior, donde las aguas son más enérgicas en su flujo, y en el curso inferior, la llanura de inundación, el cauce principal, los albardones típicos del depósito fluvial lateral, como elementos del paisaje. Por todo lo que estamos viendo, entonces empezamos a darnos cuenta de dos manifestaciones sumamente importantes en el río, como elemento geomorfo-hidrológico, y también lo vamos a ver en el río como ecosistema. La cabecera pierde elementos que se transportan a lo largo del río y que tienden a acumularse en el curso inferior. Y esta dualidad entonces de exportación de cabeceras, acumulación en el curso bajo, también va a ser crítica entonces a la hora de entender el funcionamiento ecosistémico de los ríos. Muy bien, entonces antes de cambiar el tema voy a mirar si hay preguntas aquí. ¿Por qué el Potamon tiene déficit de oxígeno? Muy bien, voy a contestar esta pregunta. La vamos a entender mejor cuando ya avanzada la clase veamos el funcionamiento ecosistémico. Sí, vamos a decir que aquí en el Potamon hay menor producción fotosintética y mayor actividad de consumo de los organismos consumidores, de animales de distintos tipos, vertebrados o invertebrados. Hay menos producción, gran cantidad de consumo de detritos, y entonces eso va a dar un balance negativo del oxígeno. Por ahora, Julia, esta es la respuesta que te doy. Más adelante vas a poder entender vos sola por qué se da este déficit de oxígeno, como si yo ni hubieras tenido que plantear la pregunta, ¿sí? Lo repasamos al final de la clase, que se contesta solo con lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué no es tan turbulento y no tenés un contacto tan... Ah, esa es la respuesta de Tommy para Julia. Genial, bárbaro. ¿Qué hablan ustedes? Buenísimo, me alegro mucho. Bien, entonces,
para seguir con lo que estaba presentando, es un buen momento para darnos cuenta entonces que un río es un elemento multidimensional, es decir, que tenemos distintos ejes de observación para apreciarlo en su funcionamiento. Tuvimos una mirada muy asociada con el eje longitudinal, es decir, vimos que las cabeceras son bien diferentes del ambiente propio del curso bajo cercano a la desembocadura. Pero también tenemos otro eje al que le hemos prestado atención, que es el eje transversal. Vimos no solamente que tenemos un un canal principal en las aguas que se mueven más veloces y en régimen laminar, vimos que las aguas cercanas a las paredes se mueven a menor velocidad en régimen turbulento, pero también fuimos más allá y vimos que el desborde de aguas puede afectar al valle de inundación o incluso también a todo el paisaje de la llanura de inundación, que en algún momento va a ser parte del ecosistema acuático. En el eje vertical hemos diferenciado zona superior, zona profunda de lecho rocoso o de depósito de sedimentos, y también hemos visto que existe una zona hiporreica donde el agua también fluye, que forma parte del ecosistema del río. La cuarta dimensión también es importante y tenemos que prestarle particular atención en este ambiente, que es la dimensión temporal, porque el río es un ambiente dinámico. No solamente dinámico, como decimos siempre, hay transformaciones estacionales, hay transformaciones a lo largo del año, las sucesiones de los ecosistemas, sino que es un ambiente que se mueve, que constantemente está cambiando y lo hace en una sola dirección. A veces uno piensa, ¿no es cierto? Si nosotros nos volvemos medio locos cuando sopla un viento muy intenso y no te deja caminar por la calle, no te deja trabajar bien a campo, el río es un viento permanente de agua, es un fluir constante, así que las adaptaciones que tienen los organismos para aprovechar los recursos de este ambiente son increíbles en términos evolutivos. Bien, entonces, veamos el tiempo, veamos la dimensión tiempo en el ecosistema fluvial. Distingamos lo que son variaciones periódicas, es decir, regulares, que se repiten, de lo que van a ser las variaciones constantes. Empecemos por las periódicas. De acuerdo con la fuente de alimentación del curso de agua, ya sea lluvias, deshielo, desnieve, un manantial, el régimen, es decir, las variaciones en el caudal, pueden ser mayores o menores, pero normalmente tienen una regularidad a lo largo del año. En primer lugar, digamos que algunos caudales a lo largo del año no tienen grandes cambios. Aquellos ríos que son alimentados por lluvias permanentes o por una fuente de agua, una surgencia que no tiene variaciones a lo largo del año, entonces tienen un hidrograma, que es lo que estamos viendo acá, un gráfico en el cual están todos los meses del año, y las barras representan el módulo o la descarga de cada uno de los meses. En un hidrograma regular, decíamos entonces, no hay mayores variaciones y entonces no hay ni grandes desbordes ni grandes sequías. Cuando las aguas son producto de la concentración de lluvias temporales, entonces vamos a tener una temporada de menor caudal, una temporada de mayor caudal. Y eso lo vemos reflejado en el hidrograma. Por ejemplo, si las lluvias son estivales, como ocurre con casi todos los ríos de la zona central de Argentina, que al recibir las precipitaciones de mayor envergadura en el verano, entonces las aguas de escurrimiento son mayores en el verano y los ríos crecen en el verano. Normalmente el pulso no se da exactamente coincidiendo con el mes de enero o febrero, sino que suele darse un poco más demorado, producto de lo que es el efecto de amortiguación de la vegetación y del suelo de la cuenca. Entonces las crecidas tienden a estar concentradas hacia febrero o marzo en el hemisferio sur, y las menores caudales en agosto, septiembre. Si las lluvias son de invierno, como pasa en los climas mediterráneos, entonces los mayores valores estarán asociados al final del invierno, principios de la primavera, y los menores en el pleno verano o estío
y de ahí viene la palabra estiaje. Si han leído algo de literatura de ríos, un sinónimo de la bajante es el estiaje, porque es propio del estío. En el clima mediterráneo de España, el estío es la época de menor cantidad de lluvias. Si los ríos están alimentados por el desnieve, es decir, por el derretimiento de las nieves, eso le ocurre a todos los arroyos que nacen en la cordillera, entonces los mayores caudales están asociados a los meses de octubre, noviembre, que es cuando se concentra, cuando llega a la base de medición, el agua producto del derretimiento de las nieves. Entonces, este régimen es una de las características temporales principales del río y de su entorno. Y esta crecida, entonces, puede marcar un pulso, marca un pulso, y puede marcar un pulso que desborde el límite del cauce y provoque una inundación. Crecida o inundación, cualquiera sea las manifestaciones en volumen total, es importante tener en cuenta dos variables. Una de ellas es la magnitud de la crecida, es decir, la cantidad de agua en cuanto a la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo del caudal. Esa magnitud del cambio va a desatar algunos fenómenos, como por ejemplo el modelado geomorfológico, es decir, esta cantidad de energía cinética que carga el agua debido a la llegada de mayor volumen que se encausa en el curso, va a tener una cierta energía que puede marcar un momento de máxima fuerza de arrastre y entonces ser el momento de mayor erosión. La magnitud del cambio también va a definir la cantidad de materia orgánica que ese desborde de agua va a traer desde los ecosistemas terrestres periféricos. Y finalmente también la fuerza de la crecida provoca el arrastre, no solamente de elementos inorgánicos, como mencionábamos recién, sino también de organismos. Todo el drift y también el posible plancton fluvial con la crecida tiende a lavarse. Veíamos recién entonces la magnitud de la crecida, el pulso de diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Otra forma de apreciar la crecida es por su duración, la amplitud de la onda del ciclo de crecida e inundación. Marca el tiempo entonces en que se da o bien la inundación o bien la bajante, la sequía del río. Cualquiera de los dos fenómenos puede ser crítico para las condiciones de hábitat del lugar, ya sea que el río crezca o que el río se seque. ¿En qué fenómenos tiene mayor importancia la amplitud, la temporada de crecida o de bajante? En primer lugar, en el decaimiento de las plantas. Las plantas de alrededor del río, todo lo que es vegetación litoral, vegetación riparia, va a poder sobrevivir más o no al tiempo de sequía e inundación de acuerdo a la tolerancia misma de esas plantas. Y por otro lado también el éxito de la generación de peces, es decir, los peces en gran parte de ellos, como vamos a estudiar más adelante, aprovechan la inundación y sincronizan la reproducción con la inundación. Por eso de la duración de la temporada de la inundación dependen las condiciones que se dan para la deposición de los huevos, la eclosión y el primer crecimiento de los juveniles. Todo eso tiene que darse en una temporada que tiene que estar cubierta por la inundación. Si se da, hay éxito entonces en la nueva generación de peces. Y si esa inundación fue más corta, puede llegar a abortar todo un año entero de reproducción de peces. Estas variaciones que mencionábamos recién, entonces, son las cíclicas, las asociadas con las crecientes y las bajantes periódicas, alimentadas por la variación en la fuente de agua de cada uno de los ríos. Como decíamos, también hay variaciones que son irreversibles.
es decir, las que tienen que ver con el flujo constante del agua. Cuando estudiábamos ciclo de nutrientes en aguas confinadas, en aguas quietas, veíamos que sí, es cierto, existen aportes, existen salidas de nutrientes, pero básicamente podemos predecir que gran parte de los nutrientes contenidos en un lago o en una laguna se ciclan dentro de ese mismo cuerpo de agua. Es decir, se cumple un ciclo en el mismo lugar. Cuando las aguas fluyen, en cambio, el ciclo ya no se cumple en el mismo sitio. Y cada vez que el nutriente está soluble en el agua, es un agua que se mueve, un agua que se desplaza, y por lo tanto ese ciclo no se cumple en el sitio, ya no es tan redondo, sino que tenemos que verlo más como una espiral que como un ciclo. Porque el ciclo no se da en el sitio, sino que cada vez que se suelta el elemento se corre. Incluso a veces cuando está dentro de los organismos también se desplaza. Y los nutrientes entonces se van ciclando a medida que el agua avanza. Y esto hace entonces, como decíamos recién, que ya no tengamos que ver un ciclo de nutrientes, sino una espiral de nutrientes en las aguas que fluyen. De hecho, en esta figura podemos ver que cursos de agua más rápidos, como tenemos aquí abajo, empujan más las aguas, lavan más a los elementos y por lo tanto los ciclos se dan en espirales más extensas. En cambio, si los organismos son eficientes o las aguas son de baja velocidad, el ciclado se puede dar mucho más, en una longitud mucho más acotada. De hecho, la espiral de nutrientes puede caracterizarse por una longitud que nos va a informar la mayor o menor eficiencia en la retención de los nutrientes de los organismos de ese tramo del río. De hecho, el estudio que propone este concepto de espiral de nutrientes, y que es el primer gran concepto que nosotros estamos viendo para explicar la ecología, el funcionamiento ecosistémico de los ríos, identifica 3 grandes compartimentos para el ciclado de nutrientes. Uno de ellos es el agua, donde el elemento está soluble. El otro son las partículas, que pueden ser partículas inorgánicas que absorben los elementos y que pueden estar o bien en suspensión, siendo arrastradas por el agua, o bien depositadas en el fondo del lecho, pero estas partículas también pueden comprender el perifitón que crece sobre las rocas, sobre los depósitos de limo o de arena, y por lo tanto ser parte de la absorción orgánica de los nutrientes. Y finalmente, el tercer compartimento es el de los consumidores. Consumidores que se alimentan del drift, de los detritos que viajan, o de otros invertebrados más pequeños, y que por lo tanto retienen su biomasa al nutriente por un tiempo. Entonces, este tránsito del nutriente tiene una fase soluble, una fase en partículas, una fase en consumidores. Y esas fases tienen distinta duración, porque naturalmente la fase soluble en el agua es mucho más extendida, mucho más larga en el espacio, porque allí el nutriente viaja junto con el agua. La fase de partícula o la fase de consumidores son más cortas, en tanto queda retenido más o menos en un mismo sitio, si es que ese sitio no sufrió también el empuje de las aguas. La longitud total de la espiral de nutrientes es la sumatoria del tramo agua, del tramo partícula, más del tramo consumidores. Esta visión de la espiral de nutrientes entonces es sumamente interesante, sumamente útil para la apreciación del funcionamiento ecosistémico del río, y nos recuerda un poco a la frase del filósofo griego que dice que no entramos 2 veces en el mismo río, ¿no es cierto? El río siempre cambia, el río siempre fluye, se transforma, y esa es una de las cosas más interesantes de la ecología de los ríos. Así lo dijo de lindo Heráclito en el siglo V a.C. En el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Este vínculo con la vida me encanta.
Bueno, listo entonces por aquí. Ya vimos un montón de cosas que caracterizan entonces al ambiente acuático de ríos y arroyos. Veamos ahora entonces cómo responden los organismos en sus necesidades de adaptación a este medio. Y la primera necesidad es adaptarse a esta corriente unidireccional, a este flujo constante, a este viento de agua que hace que todo se desplace y que los organismos necesiten mecanismos para mantenerse en el sitio. Y que si el sitio pierde organismos por el arrastre, deberá haber algún tipo de recolonización de ese sitio con nuevos organismos, porque si no los ríos estarían absolutamente vacíos de seres vivos y eso no ocurre. Entonces veamos cuáles son las principales adaptaciones para esta corriente unidireccional. Bueno, en primer lugar, muchos organismos son directamente sésiles, es decir, se agarran de alguna manera al sustrato para mantenerse en el mismo lugar. Esto puede ser a través de raíces o rizoides, en el caso de las algas, las plantas acuáticas, las macrófitas de los ríos, tienen sistemas radiculares extensos y que pueden incluso abrazar completamente a las piedras para mantenerse en el lugar. Los invertebrados también tienen que tener algún tipo de mecanismo que le permita agarrarse al agua. Si no se agarran al agua, entonces son parte del drift. Y el drift puede ser que se deposite en un nuevo lugar bueno para afincarse, pero si no, el drift tiene altas probabilidades de ser comido por un pez que está esperando con la boca abierta aguas abajo. Así que vaya que si son necesarios los mecanismos para agarrarse de alguna manera al sustrato. Acá vemos a una larva de tricóptero, uno de los grupos de macroinvertebrados que presentamos en la clase de consumidores, agarrado con sus mandíbulas a un pequeño tallo de alguna macrófita que puede ser Myriophyllum o algo parecido. Y los peces también tienen que agarrarse al sustrato muchas veces, y por eso muchos de los peces fluviales tienen la boca adaptada en forma de ventosa para succionar alguna piedra y poder estar quieto en algún lugar durante un tiempo. Otra forma de disminuir el arrastre de la corriente es tener algún tipo de forma que disminuya la probabilidad de ser empujado. Esta resistencia a la corriente se logra con una compresión dorso-ventral. Vean ustedes aquí como ejemplo a esta ninfa de Ephemeroptera que tenemos aquí, y ven cómo es bastante chata y tiene una forma que hace que cuando está pegada a las piedritas del fondo del arroyo donde esta Ephemeroptera vive, el flujo de agua prácticamente no la siente, no le genera resistencia a ese flujo de agua y pasa laminarmente por encima. Incluso si damos vuelta a una piedra en un arroyo de aguas rápidas, vamos a encontrar gran cantidad de pequeños invertebrados buscando un sitio en donde la corriente sea menor y por lo tanto tenga menos chances de ser arrastrados. Y los peces, por otro lado, logran colonizar el ambiente fluvial a costa de potencia nadadora. Los peces fluviales tienen una musculatura de natación normalmente mucho más desarrollada que la de los peces de aguas quietas, e incluso tienen adaptaciones diferenciadas a la natación los peces de distintos tramos del río. Y los mayores nadadores, como estos salmones que estamos viendo acá saltando para vencer un rápido, son los que están asociados a las aguas más rápidas y turbulentas. En cuanto a la diversidad que podemos encontrar en aguas corrientes, esta diversidad ya la habíamos estudiado en términos generales y habíamos visto que está normalmente asociada con la superficie de la cuenca de drenaje, es decir, las cuencas más grandes
suelen tener mayor número de especies. Lo habíamos ejemplificado con peces, pero es algo bastante generalizado. A una escala de observación más cercana, más pequeña, una de las variables críticas para definir diversidad es la variedad de hábitats. Y por eso esta necesidad nuestra de, al mirar el río como ecosistema, dejar de verlo como un canal que transporta agua y apreciar lo que son los hábitats dentro del río o del arroyo. Y para hablar de hábitats dentro del río o del arroyo, tomémonos un tiempo para observarlo con el ejemplo del hábitat para peces, que son, por supuesto, los consumidores de mayor importancia y los organizadores de la trama trófica en cualquiera de los ecosistemas acuáticos. Los peces son muy exigentes a la hora de sus necesidades de hábitat, y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de querer conservar la calidad de un curso de agua para que se sostengan las poblaciones de peces. El pez no necesita agua y con eso tiene todo satisfecho. Tiene importantes requisitos de hábitat que tienen que verse cumplidos para que se puedan sostener las poblaciones, y si son valiosas sus pesquerías, para el hombre eso es sumamente importante. Bien, entonces, una población de peces, si miramos en primer lugar a los adultos, tiene que tener un hábitat en donde desarrolla su actividad principal, que es la de alimentación, que lleva al crecimiento. Este hábitat de alimentación tiene que tener condiciones que satisfagan la cantidad y calidad de alimento que necesitan los peces, que puede estar dado por aporte de materia orgánica desde el entorno, puede estar dado por el aporte de las plantas propias del agua, o puede estar dado, y con mayor importancia en la mayoría de los casos, con los macroinvertebrados, que son el principal alimento de los peces en los ecosistemas fluviales. Es decir, por un lado el hábitat tiene que producir el alimento que necesitan los peces, pero además, y particularmente importante para el caso de los peces de ríos, es importante el equilibrio energético en el consumo y el alimento de los peces. Esta economía energética en este caso es crítica por la alta demanda calórica que tienen los peces al tener una natación activa constante. Esta manifestación tan espectacular del vigor de los salmones que veíamos recién saltando un rápido, se puede llevar adelante con el consumo energético adecuado. Es decir, hay una cuestión de cantidad de alimento, pero también de otras características del hábitat que equilibran esas necesidades. Por ejemplo, un rango adecuado de temperaturas y la existencia en ese flujo de agua de algunos sitios en donde la velocidad sea menor y donde pueda darse el descanso de los peces. Los peces tienen capacidad de nadar, pero no pueden estar nadando constantemente a alta velocidad. Tienen que tener algunos lugares en donde la corriente sea más baja, en donde las aguas sean quietas, y esto se lo tiene que proporcionar la heterogeneidad espacial a través de sitios en donde entonces se generen esta diversidad de flujos de corrientes. En cada uno de esos hábitats, entonces, la necesidad de refugio se da, por un lado, del arrastre de la corriente, sitios que ofrezcan posibilidades de descanso de corrientes menores, y también necesidades de refugio de la predación, que se ve en gran parte satisfechos por los escondrijos que ofrecen ramas caídas, el revés de las rocas o los sitios de sombra de corrientes de las rocas, y si no, en la llanura de inundación, el refugio que ofrecen las lagunas con conexión y desconexión periódica del canal principal. Los peces en latitudes templadas tienen temporada de crecimiento, temporada de invierno, en donde la actividad biológica es mucho menor, y en algún momento del año los peces visitan su hábitat de reproducción, que suele ser diferenciado respecto del hábitat de crecimiento. Este hábitat de reproducción tiene características también que tienen que ser satisfechas adecuadamente por la oferta espacial del ambiente. En primer lugar, su acceso.
Es decir, tiene que haber posibilidades de que el pez llegue hasta los sitios de reproducción. La corriente tiene que ser adecuada y tiene que estar despejada de obstáculos, muchas veces construidos por el mismo hombre, como son las represas. Las represas tienen que permitir el paso de los peces si queremos que las poblaciones de peces sigan habitando de manera sostenida en ese río. También necesitamos calidad para el desove. Los peces son muy exigentes a la hora de definir el depósito de sus huevos. Algunas especies necesitan depositar los huevos en la corriente laminar, otras los depositan en las rocas del fondo o las piedras del fondo, otras lo depositan entre las plantas, otras los depositan en nidos que excavan en el fondo arenoso. Y eso no es intercambiable. Cada especie tiene sus requisitos y por lo tanto tiene que estar presente el tipo de lecho en el cual los peces hacen el depósito de huevos. Y una vez depositados los huevos, esos huevos tienen que ser madurados e incubados por el ambiente. Así que necesitamos que ese sustrato donde están contenidos sea estable, tenga la adecuada temperatura, la adecuada oxigenación y también un cierto flujo de corriente que bañe los huevos y los limpie de la acumulación de metabolitos que puede resultarles tóxica. Reproducidos los peces, entonces, eclosionan los huevos y las larvas suelen tener un hábitat especial, separado de los adultos para evitar el canibalismo. Las larvas crecen y tenemos un hábitat propio de los juveniles, y cuando los juveniles llegan a un tamaño adecuado, estos son la recluta que se incorpora a la población de peces adultos en el hábitat de alimento y crecimiento. Bien. Dejamos los peces y sus necesidades de hábitat, vayamos construyendo la trama trófica de los ambientes fluviales, mirando a los productores. Los grupos de productores acuáticos ya los conocemos: fitoplancton, macrófitas y perifitón. Veamos cuáles son las características del ambiente fluvial para ver en qué medida permite la producción de cada uno de estos tres grupos. En lo que hace a nutrientes, principal factor limitante en todos los lagos y lagunas, si bien las aguas que fluyen tienen una carga de nutrientes importante, traída desde la cuenca, muchas veces, aunque las aguas tengan baja cantidad de nutrientes, satisfacen los requisitos de los productores porque al ser un baño de agua cargada de nutrientes, no existe el déficit de difusión de nutrientes, y por lo tanto los nutrientes no suelen ser factor limitante para el crecimiento de los productores dentro de las aguas de los ríos. Distinto es lo que ocurre con la velocidad. Muchas veces la velocidad es lo suficientemente fuerte e intensa como para arrastrar, sobre todo si estamos hablando del fitoplancton. Fitoplancton no puede haber en las cabeceras, prácticamente no hay fitoplancton en tramos medios, solamente el fitoplancton puede estar presente en el curso inferior o la llanura de inundación, en donde la velocidad de flujo puede ser compensada con la velocidad de reproducción del fitoplancton. Lo que resulta un factor importante que limita el crecimiento, ya sea del perifitón o de las macrófitas dentro del agua, es la disponibilidad de luz. Porque muchas veces el sombreo del bosque o la intercepción de luz dentro del curso de agua por parte de las partículas inorgánicas impide el ambiente lumínico necesario para la producción fotosintética de plantas dentro del cuerpo de agua. Y estas condiciones van variando a lo largo del curso. En las cabeceras, en estas cabeceras del río idealizado, la presencia del bosque ribereño genera un ambiente interior muy sombrío, que va a interceptar toda la luz y deja una cantidad muy, muy pequeña que no puede sostener la presencia de algas o de plantas dentro del curso de agua. Aguas abajo, el curso